Amigos de Facebook Live y YouTube, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Son las 11:13 de la mañana en este día miércoles 20 de septiembre. Vamos a hablar de temas migratorios, lo que más atañe a nuestra comunidad migrante del sur de la Florida. Hoy me acompaña el abogado de inmigración, Enrique Núñez Elorza. Vamos a darle una gran bienvenida y gracias por tomar de su tiempo para acompañarnos el día de hoy. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jorge, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema que ha estado en la palestra pública en la última semana, que es la I-220A. ¿En qué se encuentra en estos momentos? Hubo una decisión recientemente, pero muchas personas todavía están confundidos con lo que determina esta decisión. Cuéntanos. Correcto, llegó el día 11 de septiembre una decisión del Board de Apelaciones de Inmigración. Ese board es una agencia que es superior a las Cortes de Inmigración y superior a UCIS. Entonces, todas las cortes de Estados Unidos y todas las agencias de inmigración tienen que obedecer la orden. La orden que llegó no estaba muy bien articulada, pero la conclusión fue que el I-220A no es un parol. Yo le he estado diciendo a la gente desde hace tiempo que tengan cuidado metiendo sus ajustes cubanos, dependiendo de la teoría de que el I-220A es un parol. Desafortunadamente, ahora llegó la decisión, el I-220A no sirve como parol. Y yendo hacia adelante, cualquier persona que tenga un caso de ajuste cubano pendiente en frente de la Corte de Inmigración o con UCIS, ese caso va a ser negado, al menos que le hayan marcado la primera cajita de que se presentaron en la frontera y no que cruzaron la frontera y luego fueron agarrados por inmigración. ¿Qué le aconsejas tú en estos momentos a las personas que están esperando, sobre todo en la frontera? Tenemos el caso de esta madre de tres jovencitos cubanos que están varados en Tapachula, México, y no están permitiendo a las autoridades ahora tomar vuelos directos a la frontera para cruzarlo allá. Las personas que tienen ese I-220, ¿qué les depara ahora el destino? ¿Fue una decisión final o puede ser apelada? Bueno, no es una decisión final. Esto va a ser apelado a una distinta corte federal. Después del Board de Inmigración, el Board de Inmigración es lo más alto a nivel de la rama ejecutiva, que es la que maneja el Departamento de Justicia y el Departamento de Homeland Security. Pero ahora eso va a las cortes federales. Las cortes federales pueden dar vuelta esta determinación. Hay un grupo de abogados que está trabajando en hacer una apelación, pero la apelación, como todas las cosas a nivel federal, tarda bastante tiempo en que metan la apelación, tarda bastante tiempo en que la corte vea la apelación. Podríamos estar años acá esperando a ver qué es lo que va a pasar al fin. Desafortunadamente, no tenemos una proyección positiva de esto, así que yo le recomendaría a todos los que tienen I-220A y nunca le dieron un parol que hablen con un abogado, vean si es que pueden conseguir un parol. En algunos casos, Inmigración está aprobando parols para las personas que ya tienen I-220A. Y adicionalmente, que no se dejen caer en estafas. Hemos visto que todavía hay notarios y preparadores que están presentando casos de ajuste cubano con los I-220A. Les están robando el dinero en este punto porque ya deberían saber que desde hace 10 días más o menos el I-220A no es parol. Cualquier caso nuevo que sea presentado va a ser negado por las agencias de inmigración. Y eso es importante aclararlo, Enrique, porque hay mucho vivaracho por ahí haciendo de las suyas también. Tengo entendido que hay personas que le están prometiendo el cielo y la tierra a las personas y los están cruzando de todas maneras por la frontera diciéndoles que ya dentro aquí pudieran pedir un beneficio migratorio, pero eso no es verdad. Correcto, bueno, también hay mucho fraude para las personas fuera de Estados Unidos. Hay un montón de personas que, claro, le dicen que no se preocupen, que es un proceso simple, y resulta que hay personas que están siendo detenidas, hay personas que están siendo devueltas, hay personas que, claro, siempre está la persona que tiene la buena suerte, que lo agarra en migración, que les aprueban el parol, pero eso es una minoría, ya no es tan factible simplemente llegar, cruzar
y bienvenido a Estados Unidos. Claro, y es Así que que todas las se ha vuelto un personas, negocio, Enrique, un negocio redondo. claro, Estamos viendo que algunos hasta políticos colombianos se decía que apoyaban el cruce ilegal por el tapón del Darién, que es la selva que divide a Colombia y Panamá, porque se ha vuelto un negocio multimillonario. Veíamos claro. los testimonios de personas que cruzaban, que se quedaban de dinero, de tanto que gastaban por cruzar de Colombia a Panamá, de otros países, llegaban de Ecuador, cruzaban a Colombia, tenían que cruzar Panamá. Y eso que le falta todo el camino por toda Centroamérica hasta llegar Sí. a la frontera sur. Sí, lo que yo le diría a la gente es que estas personas ya se han gastado un montón de dinero en llegar a México. Se van a gastar un montón de dinero en cruzar de México a Estados Unidos, pero muchos no piensan en hacer una consulta con un abogado de inmigración americano antes de hacer este proceso. Así que a todo el mundo le recomiendo, tómense el tiempo de hacer una cita con un abogado de inmigración en Estados Unidos. Generalmente las citas no son gratis. Los abogados que ofrecen citas gratis generalmente no te está atendiendo un abogado, te está atendiendo una persona que es más bien un vendedor, pero casi todos los abogados ofrecen citas pagadas. Entonces, directamente con el abogado, no con un vendedor. Entonces, traten de hacer una cita con un abogado de inmigración licenciado en Estados Unidos y que vea el caso en particular. Todos los casos son distintos, todos los casos tienen distintos pros, distintos contras, algunos tienen mucho mérito, otros no tanto, para que te puedan dar un consejo personalizado dependiente del caso tuyo y no simplemente información general que quizás aplica para el 50% de las personas y el otro 50% no. Y lo que estamos viendo es que mucha gente está haciendo las decisiones, tomando las decisiones basado en lo que le pasó a un primo, a un amigo o lo que simplemente le contaron y no basado en sus propias circunstancias personales. Bueno, vamos a poner este tema un poquito a un lado. Vamos a hablar de, tú como hijo de inmigrantes chilenos, obviamente también nos preocupamos por la gente que viene de Sudamérica, de Centroamérica, de muchas partes del mundo con visas de trabajo, visas por habilidades extraordinarias. Tengo que entendido que UCI acaba de lanzar o acaba de emitir una aclarando, mejor dicho, el tipo de evidencia que se necesita para evaluar lo que se llama o determinar la elegibilidad para una persona con habilidades extraordinarias, que es parte de la visa EB1 de inmigrantes. Son profesionales que se necesitan muchísimo en este país, la E11, la E12 también como para profesores, para investigadores. ¿Cuántos cupos hay al año? ¿Qué tanto te preguntan a ti en tu práctica y qué tal es la aprobación de ese tipo de visa? Sí, para la EB1 y la EB2 por interés nacional son las dos visas de talento más populares, porque las personas no necesitan un patrocinador. Tú puedes aplicar simplemente basado en tus propios méritos. La EB1, que es la que tiene un update una actualización en la guianza que nos están dando como abogados de qué evidencia están considerando, qué tiene más peso, qué tiene menos peso. Y la EB2 que es de interés nacional. La EB1 es por talento, la EB2 es por interés nacional. También requiere talento, por supuesto. Es muy popular. Te da la residencia, Y no necesitas patrocinador, de acuerdo a tu pero experiencia, cuál es la más requerida? ¿Cuál es la profesión que más están contratando para venir aquí a Estados Unidos de otros países? bueno, para la EB2 es más dependiente de tu profesión. Estamos viendo muchos ingenieros, doctores, dentistas, pilotos, enfermeras y profesionales de muy alto nivel. O sea, ahí para la EB2 tiene que ser de muy alto nivel. Son, si no me equivoco, 26.000 y algo visas por año. Entonces es muy competitivo. La EB1 también tiene un límite similar, no me acuerdo exactamente del límite, pero son como 25.000. Eh, y esas requieren premios, publicaciones, y lo más importante es la evidencia que uno presenta. Estas visas requieren mucha evidencia. Hay muchas personas que cumplen los requisitos mínimos para aplicar, pero cumplir los requisitos mínimos para poder aplicar y cumplir los requisitos para que sea aprobada son dos cosas completamente distintas. Eh, Así que, y para la EB1 no importa la profesión, lo que importa son los premios, las publicaciones, que haya salido en diarios, en radio, en tele, eh, La fama. que te vaya bien por la parte económica, asociaciones, o sea, básicamente que tú seas una persona reconocida de muy alto Claro, nivel. y que no te conviertas en una carga para este país. Estoy viendo también que el UCI
hace 2 días se envió un comunicado sobre, y esto lo hemos hablado tú y yo porque nos preguntamos, con tanto trabajo que hay aquí ahí en los campos, lo que está pasando en la Florida, que muchas Sí. personas se asustaron, se fueron tras la aprobación de la SB 1718 que entró en vigor el 1 de julio, pero ahora el gobierno está afianzando lo que es la protección a estos empleados temporales, lo que utilizan la H2A, que son los de la agricultura, y la H2B, que es para trabajadores no agricultores, la cual hablábamos parecido en ese sentido. ¿Cómo está eso para los empleados agricultores que quieran venir a trabajar a este país? Eh, yo tenía abierto la lista de cambios que están proponiendo, que esto va a ser aprobado dentro de los próximos meses. ¿Ok? Y básicamente, para que la gente sepa, la H2, la H1 y la H2 son visas de trabajo con patrocinador. La H1 es para trabajo profesional, la H2 es para trabajo no profesional y se divide entre los trabajos agrícolas y los trabajos no agrícolas. Lo que anunciaron ahora son protecciones adicionales para las H2, los trabajos, ¿cómo se llaman? Los trabajos eh, no profesionales y agrícolas. Entonces, por ejemplo, ahora están añadiendo más protecciones para que si tú tienes un reclamo en contra de tu empleador, puedas hacer un reclamo con el gobierno y que no se puedan, ¿cómo se llama? No se pueden retaliate, no se puedan como vengar de ti por meter un reclamo. Eso es número uno. Número dos es clarificar cuando echan a un empleado, es más difícil que ellos lo califiquen como por causa. Porque antes lo que pasaba es que decían que el empleado siempre lo echaban por causa, pero no había una definición fuerte de qué es lo que era causa y qué es lo que no. Y eso le quitaba los derechos al empleado. ¿Por qué? Porque si simplemente el jefe te quería echar, te echaba, pero te decía que era por causa para que tú no tengas cómo pedir beneficios, cómo meter un reclamo, o si es por discriminación, cómo reclamar por discriminación. También hay nuevas reglas que van a hacer más predecible el monto mínimo que tienen que pagar, más acceso a seguridad y, por supuesto, enforzar las leyes que ya están de protección para el empleado. Así que esto es algo bueno para el empleado y malo para los empleadores que quieren abusar de los empleados, que son una minoría, pero desafortunadamente sí existen. Si tú estás con una visa H y tu empleador no te está pagando lo que dijo, no te está dando la seguridad laboral que es necesaria. Hace poco, por ejemplo, yo vi un caso donde personas que se subían a los postes eléctricos no les estaban dando el equipo de seguridad necesario bajo OSHA. OSHA es lo que gobierna eso. Entonces ellos están subiéndose a los postes de seguridad con una seguridad mínima, no tenían entrenamiento, no tenían el equipo necesario y hubo algunas personas que se accidentaron a causa de eso. Así que si eso está pasando, es importante saber tus derechos. Hay otro tema muy importante que es DACA. Todos sabemos Deferred Action for Childhood Arrivals, o sea, la acción diferida para proteger a niños que fueron traídos aquí por sus padres indocumentados a este país. ¿Qué está pasando con DACA? Supimos que hubo una decisión de una corte de distrito de Texas. ¿Cuál fue esa decisión? Sí, la decisión fue de que la última guianza que se dio acerca de DACA no es constitucional. Entonces, básicamente, no van a poder aprobar más DACAs. Pero los casos que se presentaron antes del día 16 de julio del 2021 para re-registrarse como DACA van a seguir pendientes, o sea, no los van a negar. Simplemente esto es una decisión negativa para el programa de DACA, pero las personas que ya están con su proceso de DACA andando, aprobado, o el proceso de DACA pendiente desde el día 16 de julio, no va a ser afectada por esta nueva ley, o que por esta nueva decisión, digamos.
Bueno, el Así 13 que, y esto es otra cosa que va a seguir siendo apelado, o sea, esto va a ir a otra apelación y vamos a ver en qué termina el programa de DACA. y mucho. Así que es algo que es un paso negativo, un paso importante, pero que afortunadamente no entró en vigor todavía hasta que eh, eh, vaya a la próxima fase y la próxima corte decida qué hacer. Ha causado bastante controversia el hecho de que desde septiembre 13 toda persona que se vaya a presentar su solicitud de asilo tenga que traer su propio intérprete a la oficina de inmigración. Sí. Imagino que será por cuestión de presupuesto, pero tú decías que eso ya venía de antes. ¿Qué está pasando aquí? Sí, así era el sistema anterior. O sea, nosotros cuando yo estaba recién empezando, siempre nosotros llevábamos nuestro propio intérprete. Y era algo muy bueno. ¿Por qué? Porque el intérprete en un caso de asilo es muy importante. Para darles un ejemplo, una vez me tocó trabajar con una persona que decidió traer su propio intérprete porque no quería pagarle al mío, que el mío era un poquito caro, pero era excelente. Y desafortunadamente el intérprete, cuando le preguntaron de quién tenía miedo, eran de personas desmovilizadas. El intérprete no sabía cómo decir desmovilizada y tradujo a había gente mala que me estaba persiguiendo. Pero eso es algo que podría dañar mucho el caso de asilo. Así que en ese caso fue algo negativo porque el intérprete que seleccionaron fue malo, pero si uno lleva un intérprete bueno que sabe traducir bien, sabe explicarse bien, va a ser bien claro para el oficial entender por qué tú estás pidiendo asilo. El problema que teníamos con los intérpretes del gobierno es que algunos eran muy buenos, otros no eran muy buenos. Entonces, habían algunos que servían, otros que no. En algunos casos tuvimos que cambiar de intérprete y adicionalmente con todas las medidas de COVID, muchas veces el intérprete, el teléfono estaba detrás de un vidrio, entonces el intérprete estaba tratando de escuchar lo que decía el cliente con mascarilla detrás de un vidrio y no se entendía nada. Entonces, el intérprete hablaba, nosotros no le entendíamos bien, nosotros hablábamos, el intérprete no entendía bien y había un lío con eso. Entonces, durante el COVID, ellos pusieron el intérprete, ahora estamos volviendo al sistema anterior donde la persona es responsable de su propio intérprete y claro, por supuesto, debe ser algo de presupuesto, pero tomen esto como una oportunidad de llevar un intérprete excelente. Vale la pena gastarse un poquito más de dinero y traer a alguien que tiene experiencia interpretando casos de asilo y que en verdad tiene experiencia interpretando. No traigan al primo, no traigan a un amigo, traigan a un intérprete profesional, Claro. porque es mucha la diferencia para el oficial que no habla español, entenderle a un intérprete que sabe lo que está diciendo a uno que está recién, es la primera vez interpretando. Mucha la Dicen que diferencia. dicen que lo barato sale caro, ¿no? Y este sería Claro, uno de los casos. También se dice que han habido guerras en este mundo porque simplemente hubo un problema en la interpretación o fue mal por interpretado supuesto. las palabras que se decían. Y, Cuéntame, y muy a ver, importante, Jorge, lo que sale en el récord final es lo que se interpreta en inglés. No importa si tú dijiste A y el intérprete dijo B. Si nadie le corrijo al intérprete, lo que queda en récord es lo que se habla en inglés. Así que el intérprete es el que está testificando más que tú. Así que asegúrense de que es un intérprete de verdad. mira, Nelson nos está escribiendo, dice buenos días familia y luego nos hace una pregunta. Él quiere saber, para poder ganar un asilo obligatoriamente hay que esperar a la fecha de corte. Hay tres maneras de ganar un caso de asilo. La primera es en la agencia de asilo, la segunda es en la Corte de Inmigración y la tercera es con la agencia de apelación. Entonces, si tú estás en cualquiera de esas fases, siempre tienes que esperar a tu día de la corte o que un juez o en el caso de la agencia de inmigración, el oficial de inmigración revise el caso. En este momento no hay ningún caso que haya sido, que se gane simplemente con lo que uno envía. No es como algunos casos donde tú envías todo, ellos lo revisan, te lo prueban y ya, muchas gracias. Tienes que hacer tu entrevista. Es muy importante, o sea, no es muy importante, es necesario que tú hagas tu entrevista para que ellos te puedan aprobar. No te pueden aprobar antes de eso. Enrique, ya para terminar, cuéntanos qué es lo último que se sabe. Todavía hay gente esperando desde enero. El programa de reunificación familiar, el programa
que tanta controversia ha causado sobre el gobierno Biden, que fue demandado, fue a la Corte de Texas, todavía no se toma una decisión al respecto. ¿En qué se encuentran las personas que están esperando tantos meses? Llaman 8 meses. Sí, el programa sigue andando. El programa sigue andando, pero la cantidad de gente no ha sido publicada, que yo sepa. No nos han dicho cuántas solicitudes hay, pero hay gente esperando por parte de Cuba. Yo sé que todavía quedan de enero. Por parte de Venezuela, todavía quedan del año 2022. Así que en este momento se están aprobando los casos, todavía estamos viendo aprobaciones, que la gente está entrando, pero la cantidad de gente que está pidiendo este beneficio es mucho más allá de los 300.000 y yo creo que debido a eso solo son 500 al día basado en 500 al día basado en fecha de espera, 500 al día al azar o de manera aleatoria. Entonces, en este momento es simplemente tener buena suerte, esperar y algún día nos va a tocar, pero son 30.000 al mes y yo creo que ya debe haber más de 1 millón de personas pedidas. Así que quizás sean a varios meses de espera. Seguir esperando, es una cuestión de esperar. Mira, Osvaldo dice, buenos días, una pregunta al abogado. Para un cubano que haya entrado con I-220A y haya perdido su caso de asilo y ahora tiene una orden de deportación en apelación, si en algún momento se considera parol el I-220A, ¿tendrá esa persona alguna oportunidad de revertir esa deportación? Correcto, si en algún día se considera el I-220A un parol, entonces lo que uno debería hacer es una moción para reabrir la corte. Ahora, esto es muy importante. La moción para reabrir la corte, uno tiene una oportunidad para pedir reabrir la corte. Si te dicen que no, no vas a poder reabrir la corte. Así que es muy importante que cuando tú vas a hacer cualquier tipo de moción en la corte, las únicas personas calificadas para hacer una moción son abogados. He visto algunas personas que son preparadores, que preparan mociones en la corte y he tenido harta gente que viene a mí para tratar de arreglar ciertas mociones que se han presentado y que han sido negadas. Es mucho más trabajo para mí tratar de arreglar eso que simplemente hacerlo de una. Y por supuesto, como es mucho más trabajo para el abogado, es mucho más caro para el cliente, pero sí se puede, sería una moción para reabrir el caso basado en cambios en la ley. Bueno, Osvaldo, espero hayamos respondido bien tu pregunta y gracias una vez más a ti, Enrique, por habernos colaborado como siempre. Por Tú supuesto. siempre al pendiente de nuestra comunidad de todas esas preguntas que intenta responder aquí en este Facebook Live y YouTube Live. Muchas gracias, Jorge. Siempre feliz de estar acá y ayudar con lo que pueda. Nos vemos pronto en otro contacto aquí de Migración por nuestro canal y yo los espero hoy a las 12:20 porque hay Champions League, hoy hay fútbol aquí en Univisión, así que vamos a empezar un poquito más temprano. Enrique, feliz día, gracias por acompañarnos. Gracias, que esté bien, chao. Y a ustedes gracias también por haber estado con nosotros. Recuerden la cita, la tenemos a las 12:20 el día de hoy en Noticias 23. Les informó Jorge Hernández. Feliz día.